Soy Fabián Cruz y a continuación voy a presentar mi línea del tiempo. Ingeniería genética. En el año 1000 a.C., los babilonios celebraron por primera vez la polinización de las palmeras con ritos religiosos. En el año 323 a.C., Aristóteles especula sobre la naturaleza de la reproducción y la herencia. En el año de 1676 se confirma la reproducción sexual en las plantas. En el año de 1677 se contempla el esperma animal a través de un microscopio. En el año de 1838 se descubre que todos los organismos vivos estamos compuestos por células. En el año de 1859 Darwin hace pública su teoría acerca de la evolución de las especies. En el año de 1865, Gregor Mendel demostró con leyes de la herencia las características hereditarias. En el año de 1871, se aísla el ADN en el núcleo de la célula. En el año de 1909, las unidades fundamentales de la herencia biológica reciben el nombre de genes. En el año de 1927 se descubre que los rayos X causan mutaciones genéticas. En el año de 1933, la Alemania nazi esteriliza 56.244 defectuosos hereditarios. En el año de 1935, por primera vez se aísla el ADN en forma pura. En 1941, un microbiólogo acuñó por primera vez el término de ingeniería genética. En 1943, el ADN es identificado como una molécula genética. En el año de 1953, se propone la estructura de doble hélice del ADN. Ese mismo año, son identificados 23 pares de cromosomas en las células del cuerpo humano. En 1961 se confirma la existencia del RNA mensajero. En 1966 se descifra el código genético completo del ADN. En 1972 se crea la primera molécula de ADN recombinante en el laboratorio. En 1973, Stanley Connell elabora la primera técnica de clonación de genes. Ese mismo año, nace la primera empresa en Estados Unidos de ingeniería genética. En 1978, se clona el gen de insulina humana. Ese mismo año nace Baby Lowe's, el primer bebé concebido mediante la fecundación in vitro. En 1982 se crea el primer ratón transgénico, el superratón, insertando el gen de la hormona del crecimiento de la rata en óvulos de ratona fecundados. En 1984 se crean las primeras plantas transgénicas. Ese mismo año es el nacimiento de un bebé a partir de un embrión congelado. En 1985 se utiliza por primera vez la huella genética en una investigación judicial. En 1990, el primer tratamiento con éxito mediante la terapia génica en niños con trastornos inmunológicos, llamados niños burbuja. En 1990 comienza la fundación del proyecto del genoma humano. En 1994 se descubre el primer gen de cáncer de mama, BRCA1 y BRCA2. En 1900
1995 son encontradas las primeras células tronco embrionarias del humano. En 1997 se clona el primer mamífero, una oveja llamada Dolly. En el año 2001, Gran Bretaña permite la clonación de embriones humanos menores de 14 días. Ese mismo año se precisa la secuencia completa y ensamblada del genoma humano. En el año 2009, la secuenciación de la papa es descubierta. En el año 2010, la primera célula sintética es creada en el Instituto de Creutzfeldt